mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! La García, en Somos Radio. Bajar los impuestos a los coches de lujo y bajar los subsidios a los discapacitados es haber asumido que uno es hijo de puta. Las dos cosas juntas, vos las juntás las dos y da un miserable. Burri fue la que cerró la campaña, cerró el año 86, el acto de la Juventud Peronista en Córdoba. ¿Qué me quiere decir con esto? Y bueno, que... ¿Puedo volver al peronismo? Y es capaz. ¿La aceptarían? Yo no. Pero lo que usted dice es que se puede ir como una aliada del peronismo. ¿Por qué no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo en algunos casos. Y no se bancan que una mujer sea superior. Porque ella les gana en todo. Les gana, tiene más capacidad, es más estratega, es más linda. Y eso también les jode porque por algún lado tienen un quilombo con eso. Parece interesante que esos varones que quieren, que están con la decisión de cortar privilegios, de cuestionar esa violencia, bueno, lo hagan, y ese mensaje es de acompañamiento a nosotras, pero también es de cuestionamiento concreto, real, a esa corporación. Vine porque estoy furiosa, estoy enojada, no descuartizaron a una nena, se nos están riendo en la cara. Me parece que las políticas aplicadas por el gobierno generan esto, ¿no? Generan la violencia, habilitan la violencia. Vine para que sigamos todas vivas, simplemente eso, pedir que no nos maten más. Por favor. Me siento orgullosa de estar acá, orgullosa, y espero que todas las mujeres que están del otro lado, que todavía no han participado en una marcha, que se sumen también, que se sumen porque no saben lo que ayuda, si sea un mínimo grito no saben lo que ayuda. Hoy, frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: nuestras vidas no son desechables, las vidas de las pibas valen. Denunciamos la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos, territorios, contra toda la forma de sometimiento, explotación y violencia. Hoy volvemos a gritar: ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. La única certeza que yo tengo es que gracias a todas nosotras en la calle hoy, mañana este país ojalá sea más justo y más igualitario. Estamos forjando futuro y dignidad. Si la justicia es machista, que sea feminista en la memoria. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea una tormenta, una música infinita, y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Bienvenidos al mediodía de la M530, esto es La García, esto es la hora más caliente del día, donde el sol nos ilumina y nosotros vamos a contarles las noticias acá en la Radio de las Madres.
Como cada día arrancamos con el resumen de noticias que siempre Mariana Collante nos prepara para comenzar cada programa. Arrancamos con Julio Bárbaro, con una declaración muy fuerte. Creo que hace justicia, no lo digo por la persona, sino por el comentario, a lo que nos viene pasando desde que este gobierno asumió, que es esta idea de bajar los impuestos a los BMW y destruir los subsidios que tienen los discapacitados, ¿no? Esta idea que me parece que el que sea opositor o el que termine resumiéndose como un opositor a este gobierno tiene que dar el debate sobre los impuestos, porque no es que no hay que dar el debate sobre los impuestos, tema a quién subírselo y bajárselo. También estuvo Ricardo Quintela, me sorprendió el fragmento hablando de que Bullrich podría ser una aliada del peronismo, y luego se lo lleva lo que ayer fue una jornada impresionante del feminismo en la Argentina, una movilización por el Ni Una Menos que la verdad copó no solo el Congreso de la capital federal, sino el resto del país, con múltiples movilizaciones. La escucharon a Mónica Macha, estaba el móvil de la 530, un testimonio de una manifestante, vine porque estoy muy furiosa. No sé si pudieron escuchar a la tía de Agostina con mucha claridad en la marcha en Córdoba. Bueno, una cantidad de voces que muestran lo que fue ayer. Mariana, que está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Necesito una voz femenina para charlar de esto, porque me parece... Incluso que nos cuentes cómo fue. Yo vi las imágenes por la televisión, pero bueno, no pude estar allí porque, bueno, no suelo ir a esas marchas porque me parece que es una marcha de las mujeres, pero contame vos qué es lo que viste. No, mira, por el contrario, había muchos hombres de todas las edades y me sorprendió esa multiplicidad y todo en paz, en armonía. Yo anduve caminando porque a mí me gusta mucho caminar por las marchas, ir de una punta a la otra, mucha variedad de gente, como siempre hay. Quizás en otros momentos había toda una cuestión política y una discusión interna dentro del movimiento feminista que hablaba, de qué función o qué tipo de acompañamiento pueden hacer los hombres, que a mí me parece que es crucial que acompañen de alguna manera, sobre todo discutiendo sus propios privilegios. Así que, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, es el gran debate. Agustín, acá con nosotros. Agustín Caballero, ¿cómo estás, Agustín? ¿Cómo va, Julián? Buen día. Todo bien. No sé si pudiste participar de la marcha o la viste. No sé cómo lo viviste la jornada de ayer. No participé, sí que la vi desde ya. Me parece una marcha ultra pertinente, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Porque es una lucha que nunca se termina de dar, creo yo. Claro, nunca. Claro. Entonces siempre es necesario, siempre. Bueno, Mariana hablaba de los privilegios, del cual todos nos tenemos que examinar, desde dónde si la ropa la dejas tirada o la doblás, qué haces con lavar la ropa, o dónde dejaste, que hiciste la comida o no hiciste la comida. Pensar en tener presente los médicos de los chicos, digamos, todo lo que tenga que ver con utilizar la cabeza no solo para trabajar, sino para lo cotidiano, que eso es una parte. Estamos hablando de lo que más también nos preocupa, ¿no? De esos asesinatos, que también hay que decir, se ha dicho mucho porque este gobierno no solo no quiere dar el debate, sino que lo da en el sentido contrario. Cuando uno va a ver las muertes, son muertes precedidas de una violación y son realizadas en el 99,9% por varones, con lo cual no hay manera de escaparle, incluso por los porcentajes, de que estamos rodeados de tipo violento. No, pero además hay un porcentaje que creo que el 73% son menores de 14 años. Eso me mató, yo no lo sabía, yo lo escuché. Pero digamos, hay algo más todavía, ¿no? ¿Cómo repetilo el dato? Porque 73% de los asesinatos que vienen ocurriendo en este último tiempo corresponden a nenas de menos de 14 años. Por eso es más fuerte todavía, porque hay que entender que a la violencia de los hombres también hay que sumarle que estamos hablando de niñas y que siempre tienen que ver con un vínculo. Tienen que ver con un vínculo, o sea, hay que mirar hacia adentro de nuestra familia. Exacto. Todos tenemos historias que tenemos que poder examinarlas y ver cómo hacemos para que eso no, por lo menos darle un corte, por lo menos ponerlo en evidencia.
Total, sí. Nadie pide acá que se estén culpabilizando ni haciendo, pegándose latigazos sino simplemente a partir de ahora, vamos a poner un punto, a partir de ahora empezar a pensar, y si vemos a un compañero o alguien que está diciendo algo desubicado, marcarlo, decirle, che, no es por ahí porque es un increyendo de estas microviolencias que a las mujeres siempre nos ponen en un segundo plano, y me parece que esto hay que empezar a revertirlo. Por último, veía que ayer escuchaba que la Negra Bernacchi en su programa de streaming leía el mismo texto que pasamos nosotros. No se dice bien la autora, no sé si te lo acordás de memoria, por ahí te estoy. Pero era de la revista Sudestada, ¿no? Sí, la revista Sudestada había hecho un clip con ese poema. Hermoso poema. Y para darle un cierre, yo ayer en los distintos discursos, Thelma Fardín, que ha sido una de las figuras más fuertes en cuanto al reclamo por su historia y además por exponerse, ¿no? Porque una cosa es decir, che, a mí me parece esto que está mal, o denunciar algo que a todos, incluso en términos públicos, algunos desubicados, imbéciles, pueden incluso dar este debate en términos públicos, decirlo, que son muy pocos por suerte, y que hay que no darles ningún tipo de espacio, casi ni nombrarlo. Voy a tratar de incluso borrarlo de mi mente, de esos tipos de apellidos. Pero la veía Thelma Fardín y me parece que para encauzar el debate a mí me pareció fuerte. Por ahí esto sucede siempre, pero se pidió como un hecho concreto la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba y de los dos fiscales, su apartamiento y su investigación. Me parece que no es solo un reclamo en términos generales, sino que en el caso de Agustina en particular, pero en cada caso tendrá sus actores, hay un pedido concreto de acción. Sí, por eso que queremos, no hay voces del gobernador de Córdoba, del intendente de la ciudad. Los fiscales no tienen perspectiva de género, eso es lo que están diciendo todas las especialistas ahí en Córdoba, porque él tiene otros casos, inclusive ahora no me voy a acordar el nombre, pero del tipo que vino de Uruguay, que era libertario y que mató a su esposa, ex esposa. Sí, el que se cruzó toda Bueno, él tiene esa causa también. Se cruzó toda la Argentina, mató al remisero también. Al remisero también. Un desastre. Todo un desastre. Bueno, ese fiscal tiene esa causa también. Y si no tiene perspectiva de género, va a ser muy raro que la condena sea la que debería ser, o por lo menos expresarla de la mejor manera, ¿no? También la escuchamos a Mayra Mendoza, me parece importante, porque en el momento que nos preguntamos qué pasa con las mujeres, por qué las matan, bueno, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner detenida y presa y proscripta, como también otra marca del poder de enrostrar y decir, si vos te animás, si vos pensás que podés hacer esto, que este país que es nuestro, poniéndonos en la boca del poder, bueno, te vamos a intentar matar, porque esos 2 tiros que fallaron, es increíble cómo hoy tendríamos repetido esa imagen tenebrosa, que no sé cómo los creyentes pensarán que un ángel se puso en el medio, la casualidad, la suerte, cualquiera sea esa razón, impidió esa situación, pero bueno, como tituló el medio Clarín, las balas que no salió, la causa que sí saldrá, finalmente está detenida. Veremos hasta cuándo, ¿no? Porque hay que decir que en la historia de la humanidad, finalmente, no de la mejor manera, pero la justicia popular termina triunfando. Yo en ese sentido soy optimista. El tema son los tiempos, uno quiere que sea ya. Y sí, debería ser ya. Seguimos adelante. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Seguimos adelante. Esto es La García, es el mediodía. Estoy con Agustín Caballero, que nos va a decir
las coordenadas del clima, ¿dónde estamos parados en este momento, Agustín? En este momento, Julián, tenemos 15 grados y 6 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una humedad del 88% y un cielo mayormente nublado. Ayer por la noche hubo precipitaciones, lo que nos lleva a tener nada más que un 10% de probabilidades para la tarde de hoy. Por la noche sí que ya bajan a cero, ¿sí? El cielo de igual manera seguirá igualmente nublado. Mañana tendremos una máxima de 19 grados, la de hoy es de 18 y el resto de la semana, es decir, viernes, sábado, domingo y el inicio de la próxima, tendrán máximas que oscilarán entre los 18 y los 16, con muchas precipitaciones que se esperan para el fin de semana, chaparrones aislados y lluvias aisladas también. Pasamos al Quiero Disfrute, Juli, si Dale, te parece. pasame. Vías de contacto. En primer lugar, en todas nuestras redes sociales somos Radio AM530. Nos pueden buscar en Instagram, en Facebook o en la que prefieran. Y en YouTube particularmente, si ponen Somos Radio AM530 y tocan la solapa de en vivo, nos pueden ver aquí con nuestras caras y nuestros cuerpos, por si les interesa. Y si no, pueden continuar en la vieja compañera, claro que sí, en la imaginación. ¿no? O la imaginación, claro, porque no queremos desilusionarnos, ¿viste cómo es? Luego, la línea de oyentes es 1132 000 530 para dejar su mensaje y que los vayamos leyendo a medida que desandamos la transmisión. Y también es importante para participar del Quiero Disfrute, porque ayer hubo, Juli, mucha gente que estuvo participando en el Quiero Disfrute del Rulo de la Torre, muchísima gente. Entonces hoy les proponemos aquí en La García la revancha. Tenemos un par de entradas para No Es Tan Así, Rulo en vivo, que va a ser un show de política, economía, humor y música. Este viernes 5 de junio, es decir, mañana a las 20 horas, en la Casa Cultural Miranda 3925. Con los 3 últimos números del DNI al 1132 000 530, les recuerdo, 1132 000 530, van a estar participando para este par de entradas. Espectacular. Después en un ratito vamos a estar repasando el deporte. Vi muchas noticias sobre entrada falsa. Ya no sé quién puede ir a viajar al Mundial con pagarse una entrada, pero además, si llegás encima la entrada es falsa, es terrible. No, es durísimo, pero es una estafa habitual, ¿viste? Ya ha sucedido mucho en Qatar y ahora al tener 3 países también hay mucho más afluencia de gente. Imagínate lo que es este tema, ¿no? Va a ser un tema habitual. ¿Qué vamos a charlar hoy sobre deportes? Hoy tenemos Deportivo Memoria, nuestra sección de todos los jueves, donde recordamos la historia de algún deportista desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Y hoy nos toca hablar de Luis Alberto Ciancio, un exjugador de Gimnasia de La Plata y uno de los tantísimos deportistas secuestrados durante la última dictadura. Sé que están llegando muchos mensajes a raíz del anuncio de nuestro compañero Daniel Tognetti, que mañana hace su último programa. Era algo que ya estaba charlado. Bueno, la verdad fue muy afectuoso en cuanto a lo que dijo, y vamos a estar muy tristes de que se vaya, pero bueno, son momentos, tiene que ver con momentos que vamos a atravesar también como radio. Estamos pensando en un montón de ideas para que esa ausencia, aunque es imposible de olvidar, sea reemplazada por una oferta en la programación, pero eso en un ratito, eso es en poco tiempo, así que yo sé que la comunidad de la 530 va a estar ahí expectante de los anuncios que podamos hacer, pero solo para que nos quedemos tranquilos, ¿no? Son movimientos calculados que la radio también viene pensando cómo llevarlos adelante. Ahora sí nos vamos al móvil de la M530, está Martín Suárez allí. ¿Cómo te va, Juli, querido? No sé cómo me escuchan ustedes, yo los escucho medio entrecortados, pero nos vinimos para Combate de los Pozos al 1800, donde se encuentra el Hospital Garrahan, porque dentro de un rato se va a retrasar un poquitito por el clima, está lloviendo, parando a cada rato, se va a realizar una conferencia de prensa para denunciar un nuevo hecho de hostigamiento y persecución por parte del gobierno nacional, en este caso por parte del jefe de gabinete Manuel Adorni, el enriquecido Manuel Adorni, que había denunciado un supuesto documental, no sé si recuerdan por las redes sociales, bueno, que descalifica a toda la lucha de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan. Desde este centro pediátrico están asegurando que el gobierno nacional toma esta nueva represalia contra el hospital porque tiene gran apoyo de toda la sociedad, ¿sí? A través de la lucha que fue llevando adelante, las familias del Hospital Garrahan, gran parte de la sociedad se dio cuenta de otras situaciones de ajuste y recorte que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei, cuando se pudo poner en la agenda social toda la crisis por la que está atravesando el Hospital Garrahan. También van a denunciar un hecho gravísimo que tiene que ver con este desmanejo de los fondos públicos del gobierno nacional. Hay un director
que se apellida Moreno, director adjunto del Centro Pediátrico Garrahan, que se apellida Moreno, que viajó a Dublín, viajó también a Londres, viajó a un montón de lugares con un hotel 4 estrellas, todo pago, con fondos del Hospital Garrahan, así como escuchan. Así que lo van a estar denunciando esto con lujos de detalles para ver también qué tipo de acciones legales llevan adelante. Hablamos con Alejandro Lipkovich, que es el secretario de ATE Garrahan, que nos brindó minutos previos antes de que comience esta conferencia de prensa más detalles de esta situación. Es importante recordar lo que realmente sucedió en 2025, fue una pelea de 6 meses, quienes empezamos reclamando por el salario, pero no solo por el salario, sino por la defensa del Garrahan. Renunciaban cerca de 300 personas que no han sido suplantadas, hemos tenido 0 ingresos de enfermeras durante toda esta gestión, es decir, que no se cubrieron ni las renuncias ni las jubilaciones, y en la lucha del año pasado, después de 6 meses de paro, de asambleas, de movilizaciones, le arrancamos un aumento en gobierno que no quería darlo. El propio Adorni encabezaba las conferencias tildándonos de ñoquis, diciendo que el hospital estaba bien y que no necesitaba recursos. Se puede decir, Alejandro, que ustedes, los trabajadores del Garrahan, pusieron un freno parcial al ajuste en ese momento, pero después el gobierno continuó con el mismo, ¿no? Ahora ese vaciamiento continúa, porque no ingresa personal, porque los fondos que el hospital recauda no se transparentan ni se destinan a salarios o a obras de infraestructura, porque detrás de una pared pintada para sacar una foto hay un caño pinchado, hay problemas graves con materiales de peor calidad. Bueno, una situación realmente crítica por la que está atravesando el Hospital Garrahan desde que asumió el gobierno de Javier Milei aquel 10 de diciembre del año 2023. 300 profesionales que fueron despedidos, otros tantos que renunciaron y pasaron al sector privado porque tienen mejores salarios, un vaciamiento por goteo, como se le dice a este sistema que deja totalmente acéfalo, en este caso al Hospital Garrahan, para que después, se apodere el sector privado de todo un negocio, ¿no? No, y la hipocresía de esto que vos marcabas al principio de la nota. Un tipo que utiliza la tarjeta para tener gastos personales en un contexto de estrangulamiento del presupuesto del Garrahan. Yo que soy vecino de la zona, usuario de ese hospital, hoy estuve, por ejemplo, en el vacunatorio, la verdad es que te da mucha bronca, ¿viste? Porque todo está tan justito. Te vas a aplicar una vacuna a tus hijos, no hay vacuna. De esta hay, esto no hay. La situación es muy compleja, y estos tipos, que son los paladines del ajuste, bueno, con su bolsillo no lo hacen. Mira, yo te voy a contar un caso personal, nunca lo dije, pero que me toca muy de cerca, porque me toca a mí de chiquitito. Yo estuve a punto de quedarme sordo en una época cuando tenía 4 o 5 años, y hubo 2 centros que me salvaron de esa sordera porque me detectaron una infección a tiempo. Uno fue el Palacio Ceci, de la Escuela de Sordomudos de la ciudad del barrio de Devoto, que hoy está en manos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se lo quitó a la Escuela de Sordomudos y lo transformó en un centro cultural, un despropósito en sí mismo. Y otro fue el Hospital Garrahan, que me derivaron a un profesional del carajo, el doctor Francia, nunca me voy a olvidar, que me pudo llevar adelante la operación. Así que gracias a estos 2 centros pediátricos y de asistencia en salud, hoy estamos trabajando de lo que amamos, que es esto, por ejemplo. Así que imagínate lo importante que es la salud pública para este caso que se repite en todo el país, con gente que viene de Salta, Santa Fe, Catamarca, incluso de países aledaños, a tratarse aquí al Hospital Garrahan, que hoy está pasando su peor momento. Muchas gracias, Martín, como siempre, en el móvil de la AM530. Tenemos que lamentar una noticia que tiene a un protagonista del fútbol, ¿no es cierto? Sí, exactamente, que falleció hace unas horas nada más José Sanfilippo, que fue un futbolista sensacional, el máximo goleador de la historia de San Lorenzo de Almagro, con 207 goles. Él decía haber hecho 440, ¿no? Bueno, por eso también fue un gran comentarista, ¿no? Gran personaje. Un gran comentarista de fútbol también. Bueno, falleció a sus 91 años, así que el abrazo para él y para toda su familia. Qué también. Personaje, hay que recordar algunos enfrentaimientos con el Diego. Sí, claro, hay de todo. Lástima a nadie, ¿no? Lástima a nadie, maestro. Fue el causal
de una frase histórica de Maradona, que es también una especie de lástima logro. a nadie. Sí, es impresionante. Qué impresionante. El nene, San Filippo. Che, bueno, ¿cómo viene el Mundial? ¿Cómo viene la selección? A 10 días ya, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ayer se volvió a entrenar Argentina a las 19:30 en Kansas. Un entrenamiento que fue a puertas abiertas durante 15 minutos, luego se cerró y Scaloni comenzó a ensayar. Esto es de cara al amistoso ante Honduras, ¿sí? Por ende, es un equipo con muchas modificaciones, muy alternativo y con jugadores que entrenaron diferenciados, gran parte de ellos, como por ejemplo Messi, Julián Álvarez, que preocupa, pero una gran noticia es la de Nico Paz. Sí, que Nico Paz parecía que iba a quedar marginado de la Copa del Mundo, cuanto menos marginado de los amistosos. Bueno, ayer pudo entrenar con mayor intensidad y son optimistas. En la selección creen que va a poder estar en el amistoso ante Islandia, ¿sí? No formará parte de la nómina ante Honduras, pero sí creen que puede sumar minutos ante Islandia. Mismo caso para el Cuti Romero. Después charlemos. A mí ¿no te preocupa los amistosos? ¿No puede ser algo que después termine lesionando a algún jugador? Siempre está el riesgo. Pero creo que ¿No se puede entrenar sin hacer amistoso? Es una buena pregunta, teniendo en cuenta que los amistosos también tienen un ritmo de entrenamiento, ¿no? En cierto modo, son como parsimoniosos en ese sentido. Vamos a seguir profundizando la noticia que se la tiene, que es la centralidad del día de hoy, después de la gran y multitudinaria marcha de las mujeres en el Ni Una Menos, después de 11 años, y lo que dejó, en este caso, una encuesta que lleva adelante Suban Córdoba, esta consultora, en relación a la noticia terrorífica, ¿no?, que nos dejó el caso Agostina, pero también en caso de lo que pasa con este tipo de reclamos. Está en comunicación con nosotros Ana Paola Suban, especialista en comunicación política y de opinión pública. Ana Paola, ¿qué tal? Te saluda acá Julián Saud. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Bueno, yo tengo ante mis ojos el trabajo que hicieron ustedes, esta presentación que lleva adelante un poco lo que piensa, ¿no?, la opinión pública del caso, por lo menos arranca así con el caso Agostina. Contale a nuestra audiencia qué es lo que a vos te parece interesante resaltar. Estamos viendo en cámara mientras parte de las imágenes de la encuesta que hicieron ustedes. Sí, nosotros publicamos ayer en realidad poquitos datos de un trabajo bastante más extenso que creo que vamos a poder publicar el domingo en relación a este tema. Y lo más impactante es que la realidad es que la sociedad está muy sensibilizada, por supuesto, por este caso con Agostina, pero además muy sensibilizada con la violencia de género. Hay un reconocimiento muy masivo del 74% de la población que lo reconoce como un problema estructural. Y por supuesto hay opiniones divididas en distintos tópicos, en distintas cuestiones vinculadas con la violencia de género, pero también hay una diferencia muy llamativa entre cómo la reconocen las mujeres y cómo lo reconocen los varones, ¿no? Y me parece una muy buena oportunidad, justamente, además por la coincidencia con los 11 años de Ni Una Menos, trabajar sobre estas cuestiones que tienen que ver con no solamente la mirada que tiene la sociedad en su conjunto sobre este tema, sino también la actuación o la inacción del Estado, porque el Estado no puede mirar para otro lado con estas cuestiones, ¿no? Me parece muy importante detenernos, si te parece, en esto que vos marcás del absoluto acuerdo en un 72% de que es estructural de la sociedad, pero que si le sumás los que creen que igual, aunque sea problemas aislados, también lo consideran un problema, es una mayoría absoluta, incluso tanto en hombres como mujeres. Sí, es una mayoría absoluta, y me parece que hay que poner la mirada, como vos bien decías, en esta cuestión de la acción o inacción del Estado con respecto a estos temas. Se convierte en un feminicidio, el femicidio, cuando un mismo crimen está atravesado por esa inacción o por la inoperancia o por la negación incluso de la problemática. A mí no me parece que sean
actos o acciones aisladas, las de estas violencias contra las mujeres, porque de hecho, y esto lo ha dejado muy claro todas las consignas que se han publicado y que se han visto ayer en la marcha, no hay un hombre cada 31 horas asesinado a manos de una mujer por cuestiones de género. Claro, claro. Porque sea varón, ¿no? Entonces es una problemática, claramente la sociedad la reconoce como estructural, y me parece que es una muy buena oportunidad para que entendamos que necesitamos herramientas, que necesitamos políticas públicas, que necesitamos visibilización de estos temas. Sí. Hay una mirada, y esto forma parte de lo que vamos a publicar el domingo, muy crítica sobre la acción del Estado, sobre la acción de la justicia, sobre la acción de la policía, sobre los protocolos que colaboran para el esclarecimiento de los casos, y para el seguimiento y para la prevención de este tipo de casos. Sí, veían en la tercera placa que habla de si habría que armar un registro de dominio público de ofensores sexuales, que también es contundente la respuesta, acá también, tanto entre hombres como mujeres, que habla de las posibilidades que tenemos como sociedad de construir políticas públicas. No sé en este caso qué tipo de funcionalidad tendría, digo, porque tendrían que hablar especialistas, lo que sea, pero se puso mucho en tela de juicio esto de las falsas denuncias, y nosotros sabemos, cualquiera que tenga una conversación franca con las mujeres de su propio ámbito vincular, que todas han sufrido algún tipo de ofensa, de violación o de abuso o de situación que muchas veces, en gran mayoría, no son denunciadas. Obviamente cuando no son un caso que por ahí llega a una situación grave, incluso en situaciones graves, mucha gente no denuncia, y que eso no está contado tampoco. Entonces habría que ver, como decías vos, la cantidad de políticas públicas que se podrían llevar adelante, no solo para investigar por qué en la policía o en el Poder Judicial, después que se comete el delito, qué pasa, por qué no funciona, sino para prevenir también. Bueno, es que la toma de postura por parte del Estado vinculado con estos temas también contribuye a la prevención, porque hace a la denuncia, ¿no? Ya que se puedan agarrar a tiempo ciertas circunstancias que fueron totalmente evitables. En la mayoría de los casos en los que se llega a un femicidio hubo señales previas. Hubo denuncias que no se pudieron hacer por miedo, o porque por miedo a que no tengan el curso que corresponde, porque el Estado no responde como debería responder, porque no se activan los protocolos de prevención. Nosotros preguntamos incluso sobre el tema de la alerta Sofía, que está tan en cuestión con este caso de Agostina, si se activó en el momento que se tenía que activar, si se demoró. El 90% nos dijo que la alerta Sofía se debía activar automáticamente, inmediatamente producida la denuncia, sobre todo en la búsqueda de una menor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay un montón de herramientas, un montón de políticas, un montón de recursos que se pueden incentivar desde el Estado para que justamente estos hechos no tengan o no estén atravesados por la problemática de que, además de sufrirlos, las mujeres tengan miedo de denunciar estas prácticas que no siempre terminan en un femicidio. A veces es acoso, a veces es un contacto físico no deseado en el espacio público. Digo, las mujeres, hay muy pocas mujeres que te puedan decir, bueno, yo no he sufrido un contacto físico no deseado en un transporte público, por ejemplo. Claro. O no he tenido miedo de subirme a un auto de alquiler cuando esa persona tiene un comportamiento inadecuado o insinuante. Entonces, desde el espacio público, desde el ámbito laboral, incluso desde el ámbito doméstico, bueno, desde el Estado se puede incentivar que
estas cosas puedan ser denunciadas adecuadamente y poder hacerles el seguimiento. Pero para eso hace falta un reconocimiento del problema y hace falta no desmantelar todas las políticas públicas vinculadas con la prevención de estos hechos. Estamos conversando con Ana Paola Subban, especialista en comunicación política y opinión pública, a raíz de este informe que han hecho circular y que, como bien nos decís, el domingo vamos a poder ver en su extensión. Me animo a preguntarte algo que no está publicado, por ahí lo hicieron, y me interesa la pregunta, porque hay una clave que es el ESI, ¿no? Algo tan resistido en muchos distritos, pero que pareciera la llave para que sean los pibes desde chiquito los que puedan tener las herramientas para poder contar. ¿Hicieron alguna pregunta sobre el ESI? Digo, me interesa saber si la sociedad está abierta a este tipo de debate. ¿Qué piensan los hombres? No sé si lo hicieron, decir por ahí no hicieron esta pregunta. No en esta oportunidad, pero es un tema que lo venimos preguntando y monitoreando desde que se implementó la ESI. La ESI tiene una aceptación también muy mayoritaria entre la ciudadanía. Si bien tenés un porcentaje de un 20-30% que sostiene que la educación sexual tiene que ser en la casa y no en las escuelas, el resto está convencido de que la educación sexual es necesaria, pero no solamente con respecto a la ESI, que es la educación sexual integral para las infancias, sino también, por ejemplo, la anulación de la ley Micaela, que es la capacitación del funcionario público, ¿no? Que debería ser extensiva a la justicia también. Planes como el plan para la asistencia a las víctimas del femicidio, porque después de que muere una mujer que es asesinada a manos de un hombre, quedan los hijos. Bueno, hay toda una batería de cuestiones que actualmente están o desmanteladas presupuestariamente o directamente han sido canceladas, y bueno, eso también hace a esta postura que debe tener el Estado en la prevención, ¿no? Estaremos muy atentos entonces a la publicación del trabajo completo. Ana Paula, muchas gracias. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Ana Paula Subban pasó aquí por la AM 530. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente.
Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. O que importa se o tempo passou? O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte. Seguimos acá bailando. Esto es música del Brasil. Marisa Monte, ¿no? Monchi. Ah, gracias, disculpe. ¿Cómo viene Brasil? ¿Para el Mundial? Sí. Complicado. ¿Cómo complicado? ¿No ganó el último partido? Sí, contra Panamá de local. Los vi que les tiraron unas aguas Hoy, arriba. sí. ¿Qué mufa es que te tiren agua al avión? Bautizaron el avión. Yo no me subo, pero ni en joda me subo. Yo creo que Brasil está muy complicada futbolísticamente hablando también e institucionalmente. Hay muchos problemas con la Confederación Brasileña de Fútbol, mucho fuego cruzado. Y hoy incluso parece que incluso el plantel está peleado. Hay una imagen del entrenamiento. Hendrick, ¿no? El delantero figura promisorio de Brasil, llevándose la pelota, y Casemiro que lo tala pero con bronca. Bronca. ¿No? Es como que están viviendo su Rusia de 2018, los brasileños. Yo me quedé con esta imagen, no sé si la vieron, que es el avión. Van Sí. todos re lindos, re vestiditos. Todos así, los brasileros van todos vestidos con un traje que no es un celeste. ¿Qué es ese color que tiene? Es un celeste medio crema. Claro, como aturquesado, ¿no? Como aturquesado, muy bonito, pero les tiran como agua para bendecir el avión. Re mufa. Sí. Yo no me subo a ese avión, pero ni. Le dieron con mangueras. Manguerazo, decir, anda a volar que tenés suerte. Llegaron, ¿no? Llegaron, no murió nadie. Listo. No, terrible. Sería un último momento, ¿eh? Ya nos hubiéramos enterado. Pero no estábamos escuchando música de Brasil, no estábamos escuchando a Marisa Monchi, porque estábamos hablando de Brasil, del equipo de fútbol. Vamos a hablar de Lula da Silva. Mi presidente. Sí, la verdad que sí. Que está con todo. Está con todo. Me da envidia, porque vos lo ves entrenar a Lula, decís, y yo no puedo ni bajar la escalera. Sí, aparte de todas las cosas que hace, parece a propósito. Es impresionante. Es como el espejo, el lado bueno, estamos del lado malo. Bueno, ¿ves? Eso es tener una vejez muy bien acompañada. No solo por la actividad política, sino por la capacidad física que tiene, que hay que decir, parte de su campaña por el cuarto mandato que quiere conseguir es mostrar que está activo. Claro. Entonces cada vez que puede mostrar que puede correr, lo hace.
Me encanta. Pues vos me vienen imágenes de los presidentes norteamericanos, todos viejos fofo. No, y él corre, viste que está en un acto y de repente sale corriendo y van todos atrás. Van todos atrás. Es una cosa increíble. ¿Por qué vamos a hablar de Lula y de Brasil? Vamos a hablar de Lula y de Brasil. Usted tiene ahí un informe que he realizado con mis propias manos esta mañana. Pero preséntemelo, ¿cuál es el tema? Sobre el PIX. ¿Y qué es el PIX? Es el método de pago que usan como el mercado pago. Vamos a hacerlo bien sencillito. Mercado esclavo, dígale. El mercado esclavo de aquí, pero en Brasil es estatal y las tasas y todo lo que cobra es infinitamente inferior a un privado. Impresionante este tema, que es algo que él, si hubiera ganado el que fuera su candidato Sergio Massa, la información es que él venía trabajando con Brasil, investigando y tratando de pensar cómo implementar esto. Esto es estratégico. La Argentina tiene que pensarse en su modelo de soberanía. ¿Qué va a hacer con el pago electrónico? ¿Qué rol va a tener el Estado? ¿Y cómo puede ser que sea mercado esclavo el que tenga el dominio sobre las principales transacciones? Incluso a veces perjudicando a los bancos. Imagínense lo que es ese monstruo. Algo que el Estado debería no solo controlar, regir y que pase por sus manos, sino que además es una herramienta para financiar a las familias argentinas. En este caso, las familias brasileras. Escuchemos, miremos y prestemos atención en este informe que nos trae Mariana Collante. Informe Brasil sobre el PIX. Nós resolvemos decidir que este país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Nós não somos melhor do que ninguém, mas também não somos pior. Nós queremos respeitar todo mundo, mas nós também queremos respeito. E é assim que a gente vai continuar tratando esse país. Nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Não cederemos. Quem quiser explorar terras raras aqui, vai ter que falar com o governo brasileiro. Ahí lo escuchábamos a Lula hablando de esta disputa. Por eso le decía que es estratégico. Imagínense lo estratégico que será que Estados Unidos, a través de sus empresas, está que trina. Porque la situación es la que... Piensen esto, a Washington no le gusta para nada que el Banco Central brasileño opere y regule el PIX, porque les perjudica a las empresas estadounidenses. Las tarjetas... las marcas más importantes, Visa, Mastercard, están que trina, porque le va a disputar la tasa de interés. Exacto. Que es lo que necesitamos nosotros ahora, los argentinos. Poder comprar a crédito y que la tasa sea mucho más baja de lo que es una tasa usurera. Lo acusan de competencia desleal a Brasil por tener su propia herramienta. Justo a Estados Unidos. Fíjate, tiró números oficiales. En 2025, las exportaciones de Estados Unidos a Brasil crecieron un 11%, mientras que las ventas de Brasil a Estados Unidos cayeron más de un 5%. Por eso, en el video, si alguno no lo entendió, decía, ¿quién debería aumentar los aranceles? Somos nosotros, no ellos. Claro, porque a raíz de ese se hizo un informe donde se marca esta especie de queja, ¿no? de las empresas norteamericanas, y entonces Trump, luego de reunirse con el candidato Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, dijo, bueno, les vamos a poner un 25% de aranceles. Y ahí Lula respondió, o sea, viene como subiendo la apuesta porque realmente cada vez es más amenazante lo que les están diciendo. Bueno, acá lo que está en juego es no solo el desarrollo de Brasil, sino el desarrollo de toda una región. Cualquiera que crea y piense tener un proyecto soberano de la Argentina es necesariamente de la mano de Brasil. Fíjate cómo, para que ustedes tengan en cuenta, en Brasil las elecciones van a ser en octubre y como bien decía Mariana, su opositor, el hijo de Jair Bolsonaro,
tiene otra mirada sobre lo que puede pasar en Brasil. Lula le respondió directamente, los tildó de traidores a la patria. ¿Sí? Para Estados Unidos, Brasil es el patio trasero. Incluso hablamos de Brasil, que está dentro de las 10 principales potencias del mundo. La disputa es estratégica. Y ahí esperemos que, volvemos a insistir, ¿no? Falta mucho para las elecciones de 2027, pero hay que construir en ese sentido cuáles van a ser los andamiajes de las propuestas. Una de ellas es, necesitamos autonomía financiera. Total. Necesitamos que el Estado argentino se meta en ese debate. Bueno, nosotros arrastramos un lastre, que es la ley de entidades financieras llevada adelante por la última dictadura argentina. Es algo que insiste, por cierto, hace mucho tiempo Carlos Heller, parte también de las voces de esta radio, de darle una reforma definitiva a esa ley de la dictadura, pero que además es un lastre para el desarrollo argentino. Y el desendeudamiento de las familias argentinas. Porque primero hay que desendeudarlas y después hay que darle posibilidad de que puedan comprar con un interés justo. Para eso la tenemos que manejar nosotros. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. O que importa se o pneu furou? O que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar. O que importa se a noite esfriou. Qué lindo. ¿No te gusta bailar? Bailar más o menos. Me ¿Cómo gusta la más? música, ¿no? ¿Cómo bailar más o menos? ¿Vos vas y escuchás música? Sí, claro, pero no bailo como tal. ¿No bailás? Y no, yo bailo con la pelota, es otra cosa. Ah, usted baila con la pelota. Bien clásico. Está bien, está muy bien. Memoria, ¿vamos a hacer memoria? Sí, claro, es un ejercicio que siempre hay que hacer. Por eso tenemos todos los jueves Deportivo Memoria para acompañar la marcha de las madres, sí, de todos los jueves, hace años. Hoy tenemos la historia de Luis Alberto Ciancio, quien fuera jugador de Gimnasia de La Plata y desaparecido en 1976 por la dictadura cívico-militar. Si te parece, Juli, desarrollamos su historia. La historia de Luis Alberto Ciancio empieza en una cancha de fútbol, pero nace el 24 de abril de 1951. Jugaba en las inferiores de Gimnasia de La Plata, ¿sí? Había recorrido prácticamente todo el camino formativo. Pre-novena, novena, octava, séptima, hasta llegar a la tercera división, ¿no? La antesala de primera, también conocida como reserva. Lugar donde los entrenadores ya empiezan a ver, ¿no?, quién puede dar el salto, para que se ubiquen quienes no les interesa o no ven fútbol. Era el último escalón antes del sueño. La reserva es eso. Luis jugaba de mediocampista y los que lo recuerdan hablan de un futbolista rápido, bajito, técnicamente muy bueno y con gran manejo de pelota. No aparece en los testimonios como un volante de choque ni como un jugador físico, sino más bien como un mediocampista dinámico, habilidoso y capaz de romper líneas con la pelota dominada. Siempre muy buenas referencias. Al mismo tiempo estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata y trabajaba en vialidad provincial. Ahí también tenía una familia, ¿no? Y ahí es cuando aparece Patricia Dillon. Patricia tenía 22 años y había nacido un 15 de enero de 1954. Estudiaba letras en la Universidad Nacional de La Plata y trabajó primero como docente y luego en el Banco Provincia, sucursal Berisso, más precisamente, y militaba junto a Luis en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Se habían casado jóvenes y tenían un hijo pequeño, Federico. Ese detalle es central porque probablemente le salvó la vida a los abuelos y permitió que hoy exista alguien que pueda contar su historia. Pero ahora llegamos a eso. Pasamos al último día, que es entre el 6 y el 7 de diciembre de 1976, por razones, cuando un día, o esos días, que por razones de seguridad, Luis y Patricia habían dejado a Federico durmiendo en la casa de los abuelos. El chico tenía apenas meses de vida, pero después Luis y Patricia desaparecieron, ¿sí? Fueron secuestrados y nunca volvieron. La familia tardó poco en entender que no se trataba de una detención común, porque cuando fueron a su departamento encontraron personas revolviendo sus pertenencias y ocupando la vivienda. Los secuestradores habían ingresado usando las llaves de Luis. Y aquí es cuando pasamos a la comisaría Quinta de La Plata. Porque aparece un lugar del que se habla mucho menos que de la ESMA, pero que de igual manera fue fundamental en la maquinaria represiva bonaerense, ¿sí? La comisaría Quinta de La Plata funcionó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1978 dentro del llamado Circuito Camps, la red represiva controlada por el jefe de la policía bonaerense, Ramón Camps. Los sobrevivientes estiman que por allí pasaron unas 250 personas. También hubo mujeres embarazadas y nacimientos en cautiverio. Y lo perturbador
es que funcionaba dentro de una comisaría que aparentaba ser común y que todo esto funcionaba al fondo. Mientras la ciudad seguía viviendo su rutina cotidiana, detrás de esas paredes había personas siendo torturadas, una cuestión que se repite en todos los centros clandestinos desde ya. Los testimonios permitieron reconstruir que Luis y Patricia estuvieron cautivos en esa comisaría, la comisaría Quinta, recuerdo, de La Plata. Fueron sometidos a tormentos e interrogatorios. Patricia permaneció allí hasta fines de diciembre de 1976 y Luis siguió detenido hasta los primeros días de febrero de 1977. Una práctica habitual dentro de aquel centro de detención, y de bastantes de ellos, consistía en asesinar detenidos y luego presentar el hecho como un supuesto enfrentamiento armado, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió con Patricia. Las investigaciones determinaron que fue asesinada el 31 de diciembre de 1976 en un enfrentamiento fraguado en la zona de Boulogne. Recibió 3 disparos por la espalda y luego fue enterrada como NN. Luis sobrevivió algunas semanas más, pero finalmente fue fusilado en febrero de 1977 y enterrado también como NN en el cementerio de Avellaneda. Pasamos al segundo crimen, ¿sí? Que hay algo que suele decirse en los juicios de lesa humanidad, que es que la desaparición tiene 2 etapas. La primera es el secuestro y la segunda el intento de borrar todo lo que quede de él. A Luis y Patricia justamente los enterraron sin nombre, como si nunca hubieran existido, con este modus operandi. Por ello, la familia nunca dejó de buscarlos. El padre recorrió morgues, cementerios, hospitales, oficinas públicas, presentó habeas corpus, preguntó en todos lados, pero murió sin saber qué había pasado con su hijo. Décadas después, apareció una herramienta que la dictadura nunca hubiera imaginado, que es la ciencia. Porque el equipo argentino de antropología forense empezó a reconstruir identidades a partir de restos enterrados como NN. En 2009 lograron identificar a Luis y en 2012 identificaron a Patricia. 33 años después y 35 años después. Su hijo, Federico, tenía apenas unos meses cuando secuestraron a sus padres. Fue criado por la familia Ciancio, pero sin Luis Alberto y sin Patricia. Cuando finalmente se conoció la verdad sobre ellos, dijo una frase que quedó grabada: yo vuelvo a tener mamá y papá. Ahora, no porque regresaran, sino porque por primera vez supo qué había pasado con ellos. Memoria, verdad y justicia, por Luis Alberto Ciancio y Patricia Dillon. Presentes hoy y siempre. La García, en Somos Radio. Nace RCT Turismo de Bienestar, una nueva propuesta de salud entre el campo y el mar en Chapadmalal. Programas antiestrés de 3 y 7 días, supervisado por profesionales de la salud. Comidas saludables, caminatas, yoga, gimnasio y spa, piscina y gimnasia acuática. Es tiempo de salud, relax, naturaleza y de sentirse bien. Es tiempo de bienestar. RCT. Informes y reservas 54911 24 61 16 21. Web www.rct.coop. RCT, Club Vacacional y Spa en Chapadmalal. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Carlos Polimeni está en AM530. Teresa Parodi, autora y compositora, buenas tardes. Hola, querido, qué hermoso hablar. Yo por mí, vos seguís hablando, yo me quedo acá, te aplaudo, te escucho y me emociono.
¿Qué estaba pasando afuera que escribiste Nos tiran a matar? Muchas imágenes fuertes de la violencia que vivimos hoy, ¿no? En todos los sentidos, que está metafóricamente dicho nos tiran a matar, pero porque creo que nos tiran a matar con todo lo que encuentran. No sé si solamente con balas, como le pasó a Cristina, sino nos intentan matarnos agrediéndonos, violentando, mintiendo, agraviándonos, insultándonos, nunca con argumentos, ¿no? A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A la hora más caliente del día, La García. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know, and it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, but shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and raining hot. I know, I've been that way for how much time? Till forever on it goes, to the circle fast and slow. I know, and it can't stop. I wonder, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down a sunny day. Seguimos adelante, esto es La García, ustedes saben, recordarán, yo sé que siempre escuchar la voz que uno no espera es complejo, así que espero estar haciéndolo bien y acompañarlos. Cintia, en breve, el 16 de julio ya está con ustedes, ese lunes, está en un viaje programado, así que la estamos acá esperando. La esperamos mientras hacemos radio, o hacemos radio mientras la esperamos, le mandamos un beso enorme. Espero que la esté pasando bien y que descanse. ¿Por qué? Tiene que volver y hacer mucha radio. Lo cierto es que vuelve, ¿no? Porque hay mucha gente preguntando si vuelve o no vuelve. Vuelve. No, vuelve, sí, vuelve. Yo, quédense tranquilos que tengo un montón de cosas que hacer y que acá solo estamos acompañando este momento. Así que ustedes no desesperen. No desesperen. Tenemos cosas para que nuestros oyentes sepan. Hay que continuar sorteando. A ver, sorteemos, dale. Sí, porque bueno, estábamos con lo de Rulo de la Torre, ya participó muchísima gente, ya hay un ganador o una ganadora, no lo sabemos, pero para esa gente que no ganó y que lo quiere seguir intentando, tenemos más que lo disfrute, ¿sí? ¿Recuerdan La Capitana? Sí. Nuestro lugar de todos los miércoles, donde pasan la marcha peronista cada rato y donde hay comida increíble, el que posiblemente sea el mejor pastel de papa de la capital y de Argentina, catalogado de esa manera por Manu Saralegui y por Cintia también. ¿Quieren participar por eso? Bueno, ahí tenemos imágenes que son sensacionales. Por ahora, Juli, esto es solo para los oyentes. Uy, me dio un hambre. No mires, Dimare,
No mires la pantalla. No se puede creer, ¿eh? No, yo fui a comer ahí. ¿Sí? Claro, por eso recién lo dijiste. Yo fui a comer a la Capitana. Un pastel de papa. Ahí está. Zarpado. Eso es Almagro. ¿Dónde Claro. queda? Esto es Guardia Vieja, Vieja Guardia, no recuerdo la Guardia calle. Vieja. Guardia Vieja. Guardia Vieja. No, Dios mío, yo con las calles soy un desastre. Tranquilo. No sé ni dónde vivo, mirá lo que te digo. No importa, puede no ser de Capital Federal usted. No, es que no soy de Capital Bueno, Federal. entonces no tenés que conocer las calles. Guardia Vieja. Guardia Vieja. Bueno, Guardia Vieja. estamos sorteando un par de tragos en la Capitana para ir todos los miércoles, o cuando gusten en realidad, pero lo sorteamos todos los miércoles. Es un par de tragos y ellos también además te dan lo que llaman caricias, ¿no? Que son como pequeños appetizers en inglés, lamento no tener la traducción literal. Aperitivos. Aperitivos, ¿no? Ahí como está. entraditas. Ahí ¿no? está Porque una es en entradita. diminutivo. Una tapa, ir de tapas, una tapita, un pedacito de algo. Exactamente, un pedacito de algo. De mondongo. Una caricia, le dice. Caracoles. Allí. Entonces es un par de tragos y caricias, las caricias de la Capitana. ¿Sí? Estamos sorteando al 11 32 000 530, 11 32 000 530, con los 3 últimos números del DNI y también con su nombre, no lo olviden. Un par de tragos a bailar, decía la canción. Bueno, debe ser algo así, con la marcha se baila, ¿no? Imagino. Por ¿Sabés todo cómo? se baila. Genial. Vamos al gesto poético de cada día y hoy trajimos un plato fuerte. Estábamos hablando de comida. Este es un plato fuerte. Oliverio Girondo, un tipo que no solo escribió, pintó, inventó un tipo de ajedrez que jugaba con el señor Jorge Luis Borges, Pan Ajedrez creo que se llamaba, y es un delirio, una locura total de este hombre. Y las pinturas son muy sorprendentes. No le hace bien la digitalización de las imágenes de Oliverio Girondo. Tienen que ir a verlo, tienen que ir a ver también lo que este hombre llevaba adelante. Bueno, voy a entrarle a la poesía. Esta poesía está en 20 poemas para ser leídos en el tranvía y espantapájaros. Así dice. Tardará. Ya sé que todavía los émbolos, la usura, el sudor, las bobinas seguirán produciendo al por mayor en serie iniquidad, ayuno, rencor, desesperanza. Para que las lombrices con huecos portacenos, las vacas de embajada, los viejos paquidermos de esfínteres crinudos se ciñen de adulterios, de hastío, de diamantes, de caviar, de remedios. Ya sé que todavía pasarán muchos años para que estos crustáceos del asfalto y la mugre se limpien la cabeza, se alejen de la envidia, no idolatren la hazaña, no adoren la impostura y abandonen su costra de opresión, de ceguera, de mezquindad, de bosta. Pero quizás un día, antes de que la tierra se canse de atraernos y brindarnos su seno, el cerebro les sirva para sentirse humanos, ser hombres, ser mujeres, no cajas de caudales ni perchas desoladas, someter a las ruedas, impedir que nos maten, comprobar que la vida se arranca y se despedaza los chalecos de fuerza de todos los sistemas, y descubrir de nuevo que todas las riquezas se encuentran en nosotros y bajo la tierra. Que sonaba cuando sonreía, pero no puedo volver a sacar la sal de mis heridas. Hoy recordé cuando moría, pero creo que era en la otra vida. Y aunque sí quiero volver, el tiempo me gana otra vez. Tengo miedo de la oscuridad, porque soy otra piedra en la arena que algún día desaparecerá y la paz romperá mis cadenas. Hoy recordé cuando moría, pero creo que era la otra vida. Sí. Hoy recordé la melodía que sonaba cuando sonreía. Ya he pasado aunque duela.
Ya que no fui buena persona, aprendí vagamente que también te miente el cora. No soy buena persona, ¿cómo esperan que sepamos que somos ahora? Ser una buena persona o un condenado a vivir en un bucle de un tonto pasado que espera que solo me eduque sin dejar ver el porqué de lo que hago. No hay corriente que sin foco se haga una luz. Soy el baile de la vicisitud, que maestro el tiempo si nos dice que no. Somos alumnos de la multitud. La verdad nos muestra que hay amor en los ojos de un niño, pero no soy el mismo y día a día convivo con mi dolor. Seguimos en La García y ahora nos vamos directo a hablar con Matías Jáuregui, hablar del campo, de otros campos. Matías, te saluda acá Julián Saúd, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo anda Julián? Bueno, Agustín, Mariana, todos por allá. Bien, todo bien por acá. Lluvioso, un día horrible en Tandil. Lluvioso, claro. Bueno, acá también está medio raro, no sabemos si va a llover, no va a llover. Todavía no empezó a garuar. Por lo pronto no va a haber lluvias. Todavía no. Así que, Matías, vamos adelante con la columna. Vamos a hablar de la cantidad y calidad de puestos de trabajo que genera el sector agropecuario. Sí, vamos primero, a desmitificar un poquito. Siempre escuchamos a la Sociedad Rural Argentina o generalmente a Nicolás Pino, a todos los que representan a la patronal del campo, a la mesa de enlace, nombrar un montón de puestos de trabajo cada vez que nombran el campo. Entonces me parece importante desglosar, porque ellos cuando empiezan a nombrar todos los puestos de trabajo te nombran desde el carnicero hasta el despostador, hasta el panadero. Entonces yo me parece que nos tenemos que centrar en los puestos de trabajo que generan la actividad primaria. Y para eso me parece que es importante que sepamos que el sector agropecuario es tan grande que lo podemos dividir en dos grupos grandes. Por un lado, las economías regionales, que la están pasando muy muy mal con el gobierno de Milei, con la apertura de importaciones, con el dólar pisado, con un gasoil más caro de la región, y la están peleando las cooperativas, uniéndose, y la verdad que se está concentrando la producción de economías regionales, que eso va a ser algo que nos va a perjudicar a todos, porque en definitiva el alimento va a estar manejado por pocas manos, y las economías regionales generan arraigo, generan vida en los pueblos, así que eso por un lado. Y por otro lado tenemos las producciones extensivas, que dentro de las producciones extensivas podemos dividirlo a la agricultura y la ganadería. Yo hago ese gráfico mental para que ustedes se empiecen a diagramar cómo funciona. Por un lado tenemos la agricultura extensiva, que tenemos que entender que el 70% de las tierras están alquiladas, son rentistas que alquilan sus tierras, y en la ganadería pasa por lo contrario, el 70% de las tierras es trabajada por el ganadero, por el mismo dueño de la tierra. Lo que los une a los dos, une tanto a las dos actividades, es que los dos están representados por la Sociedad Rural Argentina. Tanto el dueño de la tierra, que vive de rentas, que vive en las grandes ciudades tomando un cafecito, organizándose un viaje con su renta y con su ingreso mensual, o el ganadero, que generalmente el criador está nucleado en la Sociedad Rural Argentina y son más conservadores, generan muy pocos puestos de trabajo. Y los traigo porque hace poquito pudimos ver un video de Nicolás Pino hablando con Cristina Pérez sobre su empleada doméstica, que creo que tienen el video, si querés lo vemos y charlamos un poquito sobre cómo piensan y qué representan ellos. El famoso índice ELSA, ¿no? El famoso índice ELSA. Escuchémosla, dale. Nosotros en mi casa tenemos una señora que se llama Elsa, que trabaja con mi familia. Entonces le decimos el índice Elsa. Cuando Elsa el 20 de mes te llama y te dice: Nicolás, necesito un adelanto, es que no le está alcanzando, y no es porque uno le pague mucho, poco, uno paga lo que paga. Es importante que busquen la forma de que a la gente le empiece a rendir más la plata en el bolsillo. Y Elsa está llegando al 20, decís. 22 llegó este 22. mes. Sí. Bueno, aumentarle un poco el sueldo también. Bueno, claro. Tenés un punto.
No, pero eso. No, pero está claro. Sería bueno que se empiece a dinamizar. Está claro, y es eso lo que todos estamos notando, y la urgencia de que se acelere la actividad para que llegue a todos los sectores, ¿no? Qué momento, que además hay que ver las tres caras, ¿no? Porque creo que mientras contaba esa anécdota le pareció re ilustrativa al señor Pino. Se dio cuenta que estaba diciendo, che, no le alcanza el sueldo a mi empleada. O sea, y el tercero que está ahí, que es otro periodista, con la cara diciendo, qué momento, ¿no? Qué momento de angustia. Vergüenza ajena, ¿no? Pero, bueno, yo he tratado con muchos, Nicolás Pino, yo como asesor he asesorado al hermano de Sergio Iraeta, que hoy es el ministro de Agricultura, y la verdad que ellos no entienden cómo funciona el interior, porque, mira, hasta los 90, acá el interior de la Argentina era nuestro, era de los que vivíamos acá. Yo vivía en el campo, mi abuelo era dueño de campo, yo soy nieto de dueño de campo, y en el campo yo vivía hasta los 16 años en el campo, y en la mesa donde comíamos todos los mediodías, mi mamá cocinaba para todos, para el tractorista, para el puestero que ordeñaba, para nosotros. Yo iba a la escuela con el hijo del puestero, nos tomábamos la combi juntos, éramos compañeros, éramos amigos, convivíamos todos juntos. Entonces en la escuela estábamos todos en la cooperadora colaborando con la escuela, entonces había una convivencia entre el dueño del campo, el empleado, todos los empleados del campo, entonces había una comunidad. A partir de los 90, que ocurre el neoliberalismo de Menem, y bueno, también podemos hablar del ingreso de China y la apertura del mundo, y la sojización hizo que los productores chicos perdieran sus campos, se tuvieron que transformar. Muchos se transformaron a contratistas rurales y otros quedaron en el camino. Mi papá perdió el campo, siguió como contratista rural y después mutó a inmobiliaria, y muchos a transportistas. Y ahí vinieron todos estos personajes de Buenos Aires que tenían los campos en el interior alquilados, no les daban ni bola a los campos porque la rentabilidad era mala, no existía la soja, a hacerse cargo de sus campos. Vinieron a partir del 2000, a partir del gobierno de Néstor, que mejoró las políticas para que la rentabilidad sea buena, entonces se hicieron cargo de sus campos y cayeron acá en el interior a hacerse los country que vemos hoy en Tandil, a hacer las escuelas privadas que vemos hoy en Tandil, pero todo surgió a partir de ese neoliberalismo y de esa crisis, ¿no? Y ellos se hicieron cargo de sus campos y normalizan, porque ellos se criaron con niñera, no tenían una mamá que le hacía la leche a la mañana o el té o el mate cocido, no, ellos tenían niñera, ama de llaves, no fueron criados con el amor, digo yo, que nos criamos todos nosotros. Y por eso ellos normalizan esa situación. Sí, y llegamos al hoy, que son los dueños de la tierra, y si querés veamos el otro gráfico que tenemos para ver cómo funciona hoy el sector agropecuario. Ahí lo estamos viendo en pantalla. El cuadro yo también lo tengo acá. Es un cuadro que habla sobre los actores en la cadena ganadera y el negocio ganadero. En realidad, bueno, eso es, ahí le erré con el nombre, ese es el negocio agrícola. Ahí tenemos que entender, los dueños de la tierra, que son estos personajes, los de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, perciben el 30% de la renta agropecuaria y solo generan un 10% de empleo. Yo puse 10% regalándole, porque generalmente los campos alquilados no hay gente, tienen 0% de empleo. Claro, porque él es el dueño de la tierra y le alquila un chacarero en realidad. Claro, o un pool de siembra, ¿no? Entonces, el pool de siembra está en donde dice productor. El 5% de rentabilidad de la ganancia del ingreso de esa hectárea lo gana ese productor y genera un 10% de los puestos de trabajo. Sí. Pero el dato interesante está en los contratistas. Los contratistas rurales, que eran los antiguos productores agropecuarios que mutaron a comprarse máquinas porque perdieron sus campos, son los que hoy generan el 50% de los puestos de trabajo. Son los importantes, a los que les tenemos que dar bola a nosotros, los gobiernos nacionales y populares que nosotros apoyamos, y no el gobierno como Milei, que le da bola a estos, a los dueños de la tierra, al que se queda con el 30% y no genera puestos de trabajo. Lo mismo que en los ganaderos. Hay un cuadro que, si lo tienen al lado, es lo que genera un campo ganadero. No sé si lo tienen ahí. Bueno, ese cuadro muestra que en un productor ganadero de 500 vacas, que es un productor mediano,
genera 450 terneros por año y el empleado le lleva solo 17 terneros. Un 3,7% de su ingreso le lleva al empleado. Para que tengan una relación, el contratista rural, que genera 50% más puestos de laburo y se lleva menos renta, un 15% de renta, le paga a su maquinista el 10% de su ingreso. Es un negocio que genera más puestos de trabajo, más riesgoso porque no tiene un bien inmueble y genera más puestos de trabajo. Esto es importante que lo sepamos para saber a quién defendemos cuando defendemos al campo. Defendemos al arrendatario, defendemos a los contratistas agropecuarios y estamos en contra de estos que reciben el dinero muy fácil, calentitos en Buenos Aires y en la mesa de enlace, peleándose ahora a ver quién se queda con la sociedad rural, que está el predio atrás y el alquiler de ese predio tan importante, y hay otros negocios atrás de eso que son más negocios personales y no del sector. Queda muy claro, Matías, con estos números, porque más allá de los negociados de la sociedad rural, como bien decías hace un ratito, lo importante es entender cómo funciona este negocio, de cuántas vacas tiene, cuánto le termina costando o le genera el costo al dueño de la tierra, y uno puede advertir ahí las extremas ganancias que tienen y cómo después, evidentemente en el caso de Elsa, recibe simplemente una migaja. Ahí se ve claramente cómo el costo es muy menor en relación a la ganancia que tienen. Hay mucho por discutir en el campo. Ellos tienen a Elsa en Buenos Aires, como cama adentro le llaman, porque la tienen viviendo con ellos, y dicen, no, pero ella está bien, pero ella no ve a sus hijos, no cena con sus hijos, no desayuna con sus hijos, Elsa. Entonces, y acá tienen al peón que sale cada 15 días, por eso son tan antiperonistas, porque en el 44, con el Estatuto del Peón Rural, los beneficios que le dio Perón al peón hizo que ellos se pongan en contra. Tenés la frase de Robustiano Patrón Costas de que lo que más le critica a Perón es que el peón lo mirara a los ojos. Bien. Fue con Cristina en el 2011, el nuevo Estatuto del Peón Rural. Desde ahí pueden tener el descanso dominical, no podían tener el descanso dominical. 2011 estamos hablando, fue ayer. Bueno, 8 horas de trabajo, se trabajaba más de 8 horas, eso fue ayer con Cristina. Cristina les dio 8 horas de trabajo, jubilación de 57 años, horas extras, descanso dominical, una licencia por paternidad. Entonces, todos esos beneficios se los dio Cristina en el 2011, ayer. Y parecen cosas arcaicas, ¿no? Matías, muchas gracias, como siempre. Buena semana para todos. Matías Jáuregui, el campo, los otros campos. La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Seguimos adelante, esto es La García. ¿Tenemos coordenadas para nuestra audiencia? Sí, claro, Julián, en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 15 grados y 9 décimas, con una humedad del 87% y un cielo nublado, completamente nublado. Las probabilidades de precipitación oscilan entre 0 y 10% para la tarde, y para la noche son directamente de 0. Vamos a hablar con Pablo Yonto. Pablo, ¿qué tal? Te saluda acá Julián Saud. ¿Cómo estás? Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? Muy bien, acá aguantando el aire, porque Cintia está de viaje, así que estamos acá haciendo que el programa siga adelante. Un placer hablar con vos, Pablo. Hace mucho tiempo que no hablábamos, pero cada jueves vos traes en tu columna un estado de situación de lo que pasa en relación a las causas por terrorismo de Estado. Contame, ¿tenés una situación de una de las causas que lo tiene como protagonista al genocida Donda? Sí, así es. Todas las semanas hay noticias con las causas de lesa humanidad, porque los juicios continúan y las investigaciones además continúan. Así que siempre decimos con Cintia, que este es uno de los muy pocos programas en todo el país que le dedica atención a un tema que el resto de los medios tapa, esconde o se olvidó, ¿no? Que es la búsqueda de todavía los miles de genocidas que quedan para llevarlos a juicio, y la respuesta para dar a la inmensa mayoría de la sociedad argentina que sigue reclamando memoria, verdad y justicia. Exacto. Así que
de los juicios que se están haciendo ahora van surgiendo novedades, de los juicios orales y también de las investigaciones, ¿no? Pero bueno, relacionado con esto y con el caso Donda, estamos hablando de un genocida cuyo nombre es Adolfo Donda, era genocida en la Escuela de Mecánica de la Armada y bueno, su caso pasó a ser muy conocido a partir de ser familiar de la compañera Vicky Donda, ¿no? Donda fue condenado por muchos crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada y está preso en la unidad 34 del servicio penitenciario, que es la cárcel que está en Campo de Mayo. Y bueno, acá una particularidad que se ha dado, que es muy impactantemente llamativa para quienes estamos en estas causas, es que bueno, por fin se toma una medida desde un tribunal, en este caso es un juez el que toma la medida, se lo llama juez de ejecución, que es el que se encarga del cumplimiento de la pena de un condenado, ¿no? Cada condenado en cada causa en la Argentina pasa a tener después un juez de ejecución, que es el que se encarga de controlar todo lo que tiene que ver con su cumplimiento de prisión. Y bueno, en este caso Donda, que ha sido condenado además por delitos que tuvieron que ver con la violencia de género, la violencia contra las mujeres, el parto deshumanizado por las compañeras que tuvieron que dar a luz en esas situaciones ahí en la Escuela de Mecánica de la Armada, el juez Daniel Obligado acaba de resolver que se ordena al director de la cárcel, al director de la unidad 34, que arbitre los medios adecuados para que Donda haga un tratamiento individual incorporando las acciones específicas para el abordaje de la dimensión de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, de los partos deshumanizados, es decir, para que haga un curso. Wow. ¿Cómo es? ¿Esto es la primera vez que se hace, Pablo? Es la primera vez. Es la primera vez. Y si bien, quiero aclarar esto, porque esto es de hace unos días, Donda y su abogado, por supuesto esto lo van a recurrir, es decir, lo van a apelar, es igual noticia, porque si bien esto lo va a terminar resolviendo la Cámara Federal de Casación, yo creo que es altamente probable que lo confirme, pero bueno, nunca con el Poder Judicial Federal que tenemos, nunca podemos vaticinar nada ni asegurar nada, aún las cuestiones más lógicas se dan vuelta ahí en Comodoro Pi y tenemos que esperar. Pero está bueno que se sepa que al fin, y en este caso gracias también a que el Ministerio Público Fiscal, ¿no? la Fiscalía del fiscal Félix Kraus y de su equipo que trabaja intensamente en la causa ESMA, que esto, que ha sido una petición de la Fiscalía, proceda, ¿no? Y que haya un juez que entienda también que estos genocidas también cometieron estos crímenes en el marco de lo que hoy para nosotros tiene mucha más difusión, y esto, bueno, muy pegado a lo que sucedió ayer con las enormes marchas en todo el país, que se entienda también que los genocidas cometieron estos crímenes también con esa característica de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, el tema de los partos deshumanizados, que es un agregado importante, ¿no? Que en esta búsqueda de verdad, ¿no? Memoria, verdad y justicia, pero buscamos la verdad, bueno, que las sentencias digan exactamente o lo más cercano a la exactitud lo que pasó en los centros clandestinos y lo que hicieron estos asesinos, ¿no? Así que bueno, eso, contar esta novedad muy particular en la Argentina y ahora esperar que si presentan el recurso, bueno, esperar. Y muy interesante, solo preguntarte, de darse este fallo, ¿cuántas clases son? ¿Cómo es el curso? Por lo menos las características... Sí, acá hay otra particularidad que, bueno, si esto finalmente se da, porque le pone un plazo, le pone el plazo de 30 días,
para que vea cómo lo hace. O sea, le dice al director de la cárcel, bueno, usted tiene 30 días hábiles para resolver este tema. Se puede resolver de dos maneras, o la unidad 34, que no tiene esta capacitación, estos cursos, o este tratamiento se llama, en realidad es la palabra específica, si la va a hacer en Campo de Mayo, para lo cual tendrán que contratar personal, o el lugar donde, en la unidad penal donde sabemos que sí se hace, es una unidad penal que queda en Neuquén. Veo difícil que lo trasladen a Donda hasta Neuquén, veo más probable, insisto, porque vos lo preguntaste, esto no es habitual en lesa humanidad, claro. Es la primera vez, por lo tanto la unidad 34 de Campo de Mayo, que es la que alberga a la mayor cantidad de los 80 presos que están efectivamente en cárcel común ahí en Campo de Mayo, genocidas, vamos a ver, bueno, cómo la instrumenta. Creo que van a elegir el camino A, que es claro, armar contratar personal y dar ese tratamiento ahí en la unidad 34, que es la cárcel de Campo de Mayo. Interesante, no les vendría nada mal, a todos los detenidos de allí, seguro. Incluso al personal penitenciario también, ¿no? Desde el director para abajo. Exacto, sí. Más allá de que sabemos que por lo menos en gestiones anteriores, la verdad que no puedo hoy dar información sobre en este momento el servicio penitenciario si lo está haciendo, pero en gestiones anteriores sí se hicieron capacitaciones para el personal del servicio penitenciario. Pero bueno, y sabemos de la existencia de esta unidad particular que hay en la cárcel federal ahí en Neuquén. Pablo, y después... Ahora... Sino que tenés otra noticia que me parece también muy llamativa, y vos me dirás también si es la primera vez o no, pero yo no había escuchado esto que vos vas a contar ahora, que es que hay un inmueble que se hizo con dinero robado de desaparecidos que le están diciendo devolver el bien. Sí, también, bueno, para hoy seleccioné estas dos particularidades que son de ahora, de estos días, ¿no? Y que, bueno, obviamente creo no haberlas visto en ningún lado. La otra particularidad es esta, ¿no? El caso Sabe, que por ahí para nosotros es conocido, pero lo resumo en unos segundos para la oyentada. En el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se lleva adelante un juicio cuya carátula es Sabe, que es el nombre de la familia víctima, que trata, entre otras cosas, de un caso de secuestros y delitos cometidos, por supuesto, en el marco del terrorismo de Estado, contra familias a las que se les, además de todo lo que se les hizo, secuestro, tortura y todas las barbaries que se hicieron contra ellos, además les robaron plata. Con ese dinero, las unidades especiales que hay en la Fiscalía, que se dedican al tema lavado de dinero, empezaron a seguir la pista de, bueno, qué habían hecho los represores, los genocidas con ese dinero. Y eso es muy difícil de detectar, pero en este caso se pudo detectar que habían comprado inmuebles y que los genocidas habían comprado inmuebles en la localidad de Chascomús, en lo que se conoce como el barrio Parque Girado, de allá de Chascomús. Y bueno, se siguió la ruta de ese lavado de dinero. Vos sabés que el lavado de activos es cuando vos cometés un delito y después con el beneficio que obtuviste de ese delito, con lo que te afanaste, lo haces ingresar al mercado legal, en este caso comprando inmuebles. Bueno, acá el delito era secuestro, tortura, etcétera, y el lavado se produce con la compra de esos inmuebles en Chascomús. Bueno, acá el Tribunal Oral de Mar del Plata acaba de resolver esta semana que ese inmueble comprado en Chascomús va a ser decomisado. Wow. Va a ser decomisado porque viene de un delito cometido contra las víctimas de estos crímenes de la causa Sabe, y se dispone que ese inmueble
sea asignado a la unidad de información financiera. Después, ¿qué va? Lo que se conoce normalmente como UIF. Exacto. Después veremos qué paso sigue la UIF. Estamos en los inicios, ¿no? El decomiso, después hay que disponer que se lo asigne a la UIF, y la UIF, de acuerdo a la ley, bueno, resolverá qué hace con eso, ¿no? Hay distintos caminos que puede tomar. Ojalá que tome algún camino que tenga que ver con sí, restituir a la familia el bien, ¿no? Claro. Con la propia restitución, o con algún otro destino que por ahí, en acuerdo con los familiares, se puede hacer, ¿no? Una curiosidad, que este inmueble que estaba siendo habitado por alguien, que no se sabe. Según la información que tenemos, lo estaban usando para lo que se llama alquiler de turismo. Y los crímenes habían sido cometidos en el marco de el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Mirá. O sea, a los familiares voy a nombrar a la familia, ¿no? Sí. La familia es la de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, la víctima. La causa se llama SABE, pero bueno, fueron muchas víctimas, y en este caso a este compañero, y que lo mataron, lo llevaron al centro clandestino Orletti, que es un centro clandestino que funcionó con muy dedicado a la represión a los militantes uruguayos, sí, que estaban acá en la Argentina, ¿no? Muchísimas de las víctimas de Orletti fueron llevadas al centro clandestino Orletti, y gran parte de ellos lamentablemente están desaparecidos o asesinados. Pablo, así que bueno, nos quedamos dos noticias muy importantes en materia de derechos humanos y en materia de justicia, ¿no? O de tanto en la restitución como de este inmueble, como también a tipos como Donda que tengan que escuchar algunas verdades, ¿no? Sí, ojalá que ambas cuestiones, y sobre todo la primera, se pueda ejecutar, y que en unos meses podamos decir, bueno, este tipo que cometió esta barbarie contra varias compañeras, que también esté como los presos comunes con este tratamiento, ¿no? Pablo, un placer como siempre, un abrazo grande. Abrazo enorme, saludos a todas y todos por acá. Pablo Yonto, La García. La García, en Somos Radio. ¿Pendiente de internet? El celular, la serie del domingo, el home office, el cumple de mi hermana que vive en España. ¿Y te preguntaste alguna vez quién arma y mantiene todo eso? Las telecomunicaciones mueven el mundo y hay una demanda de gente preparada en el tema. Por eso te invitamos a que vengas a cursar la carrera de técnico universitario en telecomunicaciones en IDETEL. En solo 5 cuatrimestres vas a aprender a diseñar, mantener y operar todas las redes que sostienen nuestra vida conectada. Convertite en un técnico universitario en telecomunicaciones con título de UTN y validez nacional. Cursada virtual o híbrida, podés hacerla desde cualquier punto del país. Entra a terciario.idetel.org.ar. Informes tecnicatura@idetel.org.ar o al teléfono 4860 5066. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro
tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Once, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11 por AR12, periodismo con opinión. Manual práctico de oratoria, de Rafael Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. La mesa del mediodía está servida. La García, en AM530. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Estás en la M530, esto es La García y estás escuchando a Edu Smith, que ahora en un ratito vamos a hablar con él. Ya está acá en estudio, se está acomodando, pero antes las coordenadas, Agustín. Exactamente, Juli, 15 grados y 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, no se movió nada el clima, la humedad tampoco, 87% y el cielo sigue nublado. Les recordamos que hay probabilidades muy bajas de precipitación, un 10% para la tarde y ninguna, un 0% para la noche. Hoy es Juernes, este es el nombre de este segmento que tiene La García, para adelantarnos un poco de lo que va a venir de este fin de semana, y lo hacemos con música en vivo. Y les decía, está Edu Smith, ex Árbol, pero un autor y compositor, productor, arreglador, un hombre que además viene de gira de Europa haciendo música y llevándola en la valija. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Acomódate, ¿estás bien ahí? De vuelta en la radio. Y sí, recién llegado hace unos días, una gira así de sacarme yo, muy autogestivas, pude hacer 9 shows. En cada show armé una banda, algunas medio improvisadas, que se armaban el mismo día. ¡Wow! ¡Qué vértigo! Sí, estuvo buenísimo. Es lo que más me divierte, porque es como una característica mía que fui encontrando con los años.
siempre es más divertido tocar con otros músicos que solo con la guitarra, entonces, bueno, ya con que haya una percusión ya el ritmo se siente más, Claro. ¿viste? Si alguien toca la guitarra, yo llevo el violín, Te voy libera, solo. te claro. libera, claro. Y bueno, y la convocatoria, habían cosas que ya habían planificadas, otras que se dieron sobre la marcha. Pero ¿cómo es? ¿Llegás y que les pasás las partes? Les decís, Sí, la playlist hoy en día es fácil, la pasás por una plataforma. Listo. Tengo armado las canciones, le digo, saquen las que puedan. Hubo una banda que sí hacía como 3 meses que estaban ensayando porque Estaban esperando. sabían que, claro, ya estaba armado, que de hecho fue una fecha muy loca porque fue en Vigo, que es al norte de España, ya casi Portugal, que en general las bandas no llegan desde Argentina, llegan hasta San Sebastián, por ahí, y bueno, y se hizo sold out, habían 200 personas, el del bar no lo podía creer, y nadie podía creer que hayan 200 argentinos ahí. La banda, bueno, se sonó todo. Ese mismo día en la calle encontré un violinista rumano, o sea que es de donde es mi abuelo. mirá. Era mi abuelo. Le dije, ¿querés venir? Y vino, entonces tuvimos ahí una improvisación. Una hermana mía que vive en Portugal vino y tocó el charango, como que en cada ciudad pasaba algo así loco. Y bueno, volví, a diferencia de otras giras que por ahí vuelvo más cansado y ya lo último medio extrañando, como lo hice bastante comprimido, estuvo re bueno y volví como al revés de con las pilas gastadas, recargadas, digamos. España y Portugal. No, hice España y hice Dublín y París, de otros países. muy bien. En otras giras hacía más, llegué a ir a Suecia, Dinamarca, Claro. Alemania, pero en esta básicamente fue España. ¿Y cómo es eso de ir buscando? Me imagino que además que vos ya tenés un nombre, tenés una trayectoria, ¿es ir encontrando el público argentino o también el público europeo? ¿O es En general son argentinos que están ahí migrantes, Claro. y que yo en realidad me di cuenta en otro viaje que de pasada pasé por Barcelona, tocaba un músico amigo, le digo, che, te voy a ir a ver, si querés toco unos temas, dale, abrí, y toqué, nadie sabía que iba yo, entonces muchos que se habían ido hace muchos años ni sabían quién era yo, porque bueno, por ahí conocen el repertorio de Árbol, pero Claro, no el mi tema cara. lo conocen, claro. Entonces me pasó que hice un par de temas y cerré con El Fantasma, y cuando lo empecé a tocar la gente como que Ese tema lo conozco. no, pero además se pararon y empezaron a cantar como si fuera un himno, todos de pie, ¿viste? Y yo me agarré una emoción tan grande que no pude cantar en todo el tema. Fue la primera vez en mi vida que acompañé con la guitarra toda una canción y ahí dije, se ve que acá hay una necesidad afectiva muy fuerte. Claro. En Argentina estaba bravo conseguir fechas y todo, y dije, bueno, como que hubiera, además de que económicamente por ahí están un poco más cómodos, una cosa afectiva extra, ¿viste? Y ahí armé esa gira que hice hace un par de años y ahora volví porque realmente, o sea, es como... Funciona. Sí, pero más Funciona allá en el del sentido... Sí, en un sentido más profundo, que haya mucha gente. Además de que va mucha gente, por ejemplo, una vez yo estaba en Málaga, creo que era, hacían 25 grados, me fijé dónde tenía que tocar esa noche y era Oruz, Dinamarca, que hacían menos 15. Entonces eran 40 grados de diferencia, ¿viste? No había llevado ni campera yo, porque no sabía ni dónde estaba yendo. Entonces le pedí a la que organizaba, le pidió al marido una camperota una para mí, campera. llegué con tormenta de nieve, y al otro día los pibes que habían organizado estaban como locos porque dicen, Edu, había uno que tenía frisados unos choripanes, unos chorizos hace como 6 meses, compraba un pan y consiguieron Fernet. Y estaban como locos porque hacía un montón que no comían chori con Fernet. Y era para ir a verte a vos. Yo era la excusa. Claro. Entonces los veías a la noche al lado de un fuego con unos pilotos así llenos de piel, como Queriendo si fuera comerse un choripán unos con Fernet. esquimales, pero comiendo choripanes con Fernet, le salía humo de la boca del frío que hacía. Y adentro, bueno, por ahí sí, 200 personas haciendo poco. Muy bueno. Sí, es una cosa que después, bueno, te queda para siempre. Y que por ahí si no vas vos no la arman, y si no la armaron ellos, vos tampoco la viviste, entonces es como una ida y vuelta así de esos del todos ganan, ¿no? Es una buena salida también para la situación de los músicos acá en la Argentina, ¿no? Pienso, Sí. pensar esas giras internacionales, armadas como sean, pero Ahora no. ahora no. Porque de hecho yo hice esa gira, volví en diciembre, acababa de ganar Milei,
y los dólares que había Se traído volaron. ya no me sirvieron para nada. Como el fantasma. O sea, ¿no? sí, Por sí, la ventana. fue como que lo que había calculado era... Y ahora menos, porque Menos. ahora incluso, como estamos muy caros acá, ¿Eso en lo realidad es más notaste allá? negocio hacer un show acá ¿En que serio? allá, sí. ¿Y lo notaste eso en los precios cuando estuviste para allá? ¿Miraba los Sí, precios? es el primer viaje que hice que pude comer dignamente y hasta, viste, bueno, otro sanguchito de tortilla con jamón crudo, más. lo cual no está bueno, porque la realidad nuestra... Qué terrible eso, ¿no? Sí, en algún momento va a venir lo que viene, que ya La sabemos que cachetada. pasó en el 2000 y que Claro. pasó en los 80, que es que bueno, que todo eso está inflado y que la gente con eso la tienen contenta un rato, pero después la pasa mal. Edu Smith está acá en la M530, un amigo de la casa, y que nos viene a contar lo que está haciendo. ¿Y qué vas a hacer acá? ¿Qué podemos decir a la gente? ¿Dónde te puede ir a ver? Estoy ahora armando porque toqué un montón la primera mitad del año y dije, bueno, en junio con el Mundial medio va a estar todo tranca, pero no hay tanta... Ojo, no hay tanta que se suspenden cosas por el Mundial ni nada. Así que me puse como ahora a armar. Voy a ir a Paraná en julio. En julio también hago La Plata, creo. Estoy ahí armando. Pero principalmente cerrar el disco. Yo saqué varios singles y ahora toca mezclarlo. Y como cosa mía, así de proyecto, sacar el disco antes de que termine el año. Van a haber otras fechas. Y bueno, estoy con producciones de otras bandas. Y también, viste, como te decía, el mes libre, en realidad voy a tocar de invitado un montón de bandas que ya hablé, Andando Descalzo, Homero Petinato, me lo crucé hace poco. Bueno, un par así que... Sí, hiciste que nosotros hemos pasado acá, y creo que es la de la pelota y el agua con Rosasco, ¿no? ¿Cómo se llama? Espuma. Sí. Espuma es una canción que él me invitó. Sí, ahora también me quedó de antes de la gira varias... Siempre las bandas que me dicen de grabar algo les digo que sí. Ahora como tengo el junio un poco con menos viajes sobre todo, también tengo ahí que hoy y mañana tengo que hacer como 3 bandas que también les debo. Unos de Uruguay, otros de Paraguay, otros de acá. Y bueno, y estamos viendo si armamos una gira por Paraguay también con un músico de allá que me encanta, que se llaman Vecindad, no me acuerdo el segundo nombre, ¿los tenés? Sí. Que hacen punk con Sí. guaraní. Una cosa rara. Es espectacular, cantan en guaraní, hacen punk mezclado con... no es chamamé, es como una especie de chamamé muy de ellos, ahora se me fue el nombre del estilo, y hablamos de por ahí hacer una gira por allá y componer algo. Ranchera, dice. No, tiene un nombre de allá que incluso... La guaraña. Dice. Algo así. Yo fui el año pasado y justo se cumplían 100 años de que se inventó el estilo. Es como un chamamé. No, perdón. El estilo particular de ellos es lento. Es como un chamamé más lento que el chamamé. Esa es la como si fuera guaraña. una samba. Esa es la guaraña. Esa es la guaraña. Que es como clásico de Sí, Asunción. sí. Y, que no es muy viejo ese estilo. no, por eso. Cumplió 100 años Sí. el año pasado. Sí. Y ellos lo que hacen es como si fuera eso, pero punk. O sea, en realidad como si fuera una cosa hermosa. chacarera en Bueno, guaraní. pero hay en los vínculos, hay algo ahí, ¿no? Que por ahí el mercado lo entendió como el fit, pero que hay algo tan antiguo también que tiene que ver con compartir la música. Y sí, con que compartir las fronteras audiencias. en general son artificiales, digo, la triple frontera. Cuando estás ahí, no te sabes das si estás cuenta. en Argentina, en Paraguay o en Brasil. Cuando ves el río Paraná decís, sí, esto es todo lo mismo. Es todo lo mismo y la música es parecida porque el ritmo de vida es parecido. Está el guaraní, que en realidad es el idioma originario. Y entonces, bueno, pero es muy flashero que por ahí, bueno, este músico, Alfredo se llama, era muy fana de Árbol y qué sé yo, pero yo no lo conocía y él no me conocía cuando hacía esa música. Claro. ¿Entendés? Nos pasaba mucho cuando éramos chiquitos con Árbol, que mucha gente pensaba que éramos de otros países, porque había en otros países donde se estaba haciendo esa música y acá no tanto. Pensaban que éramos de California, claro. Muchos pensaban que éramos uruguayos, viste que en Uruguay pasan cosas raras. Sí, totalmente. Más que saca al lado. Exactamente. Y entonces, bueno... bueno, tiene que ver con la universalidad de la música y cosas en común. Contabas que vas a estar armando un disco. ¿Podemos escuchar algo? ¿Algo que quieras mostrar de eso? O lo que usted quiera, ¿eh? Yo porque el productor siempre me ayuda con alguna canción. Ahí ¿Dónde lo está el vamos a buscar a productor? Gary que nos diga. Él siempre me sopla alguna. Sí, tengo una. A ver, algo que quieras mostrar. Es la última. Freak, dice, a ver. sí. Y dice así.
Desde el colegio me pasaba que sentía que no encajaba y que nunca encontraba mi lugar. Si había fútbol yo atajaba y en los bailes yo miraba en un rincón cómo bailaban los demás. Mientras los otros se divertían, yo me escondía dentro de mí. Mis huesos eran mi guarida, mi jardín. Soy tu freak, 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 soy tu freak. Para el punk era muy hippie, para el hippie era muy punk, para el rock era un careta y en la orquesta un Rolling Stone. Si nadie es feliz con lo que tiene, si a nadie le gusta como es, lo que me daba vergüenza ahora es mi superpoder. Soy tu freak, soy tu freak, soy tu freak, hey, soy tu freak, soy tu freak. Soy tu freak, soy tu freak, soy tu freak. Espectacular, aplauso. Impresionante. Muy bueno. Freak se llama, obvio. Soy tu freak. Soy tu freak. Qué bueno eso cuando no encajás con nadie, ¿no? Sí, un poco somos todos freaks, ¿viste? El otro es un freak y nosotros somos el freak del otro y bueno, al final hay como un estereotipo que nadie alcanza, ¿no? Pasa un poco con la música, ¿no? Hace mucho tiempo esta idea que en algún momento se trata de fusión, pero que cuando le preguntás a una banda, che, ¿qué género haces? Y nadie sabe muy bien, los que están en búsquedas, ¿no? Los que por ahí están clavados en un género te van a ser más certeros, pero hay una búsqueda ahí. ¿Vos seguís buscando en la música? Sí, un poco, en la canción cuento un poco eso, que siempre fui medio raro, también desde lo musical, ¿no? Pero bueno, un poco en realidad yo siento que está faltando eso. Creo que hay cuestiones que habían en otras épocas que están faltando un poco y que ahora de a poco, por oposición a lo que está sonando, empiezan a aparecer. Lo que pasa es, por ejemplo, ahora que la última granola fue la música urbana, el trap y todo eso, como contracara, por ahí los pibes se vuelcan a un rock clásico. Sí. En vez de decir, bueno, hago otra cosa distinta, más por ahí tracción a sangre, con instrumentos y con ruido, distorsión, no sé, esas cosas que nos gustaban a nosotros. Creo que en realidad, bueno, se está buscando la contracara con algo que también ya es conocido. Un poco ahora es como, bueno, o haces música urbana o haces rock barrial. Falta algo, ¿no? Que pueda terciar entre eso. Que por ahí igual tiene que ver con que una figura como la del Piti Álvarez, que para muchos pibes es como lo que para nosotros sea Charly García. Total. Real, por más que dicen, sí, Charly capo, pero todas las bandas hacen covers de viejas locas, Intoxicados. Escuchás al Piti, escuchás Intoxicado y decís, ¡ay, unos temones! Es que esa Piti voz, ya está ahí en el podio, digamos, de héroes así musicales. Pero bueno, un poco eso. Yo creo que después lo que va a venir va a ser como esa tercera visión, que va a ser algo raro, que va a ser como en los 80 fue Sumo, que no era ni pop ni rock y era distinto. Claro. Y como en los 2000 fueron otras bandas, bueno, creo que va a venir eso ahora. Estamos en un momento en el que, bueno, ya la música urbana ya está como una cosa más estandarizada, que se escucha ya hace 10 años, y bueno, yo creo que se está germinando algo que todavía no escuchamos. No terminó de nacer. Sí. Bueno, esperando que nazca. Sí. Edu, gracias por venir, se nos acabó el tiempo, un placer tenerte acá en la M530 y vamos a estar atentos en tu red. ¿Cómo es la cuenta de Instagram para seguirte? Edu Schmidt Oficial. Ahí estoy, y ahí es la que más manejo. Tengo también Facebook y TikTok, pero no le doy mucha bolilla. Y bueno, sí, antes de fin de año seguramente va a haber un show en Capital, así que ahí van a estar avisados. ¿Con banda? Con banda, obviamente, con Los Enroscados. Espectacular. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Agus, nos vamos. Tenemos ganadores. ¿Tenemos ganadores? Si hay ganadores, dígalo. Sorteo de la capitana, felicitaciones Úrsula de Villa Ballester, DNI 849, y luego para lo de Rulo, para conocer a Rulo de la Torre, Elizabeth Yegros, DNI 046, felicitaciones para vos también. Bueno, nos vamos, nos reencontramos mañana. Ya llega la tarde con Carlos Polimeni y nos vamos escuchándote. Muy bien. No estás escuchando, pero estás sonando en la radio. Gracias.
Gracias, Edu.